Hey, ¿cómo estás? Pues continuamos con este tercer video de parte del taller de sistemas operativos. Vamos a centrarnos ahora sí un poquito más en lo más importante, que viene siendo que nos vamos a basar en los sistemas operativos basados en Unix o en este caso distribuciones de Linux. ¿Ok? Pues principalmente vamos a entender los fundamentos de Linux como tal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a centrarnos primeramente en su funcionalidad y las características que deben de tener los sistemas operativos, ¿sí? En este caso de Linux. ¿Ok? Entonces, continuamos. Bueno, para entender cómo funciona un sistema operativo como tal, debemos entender cuáles son las capas y en este caso el tipo de vistas que rigen a los sistemas operativos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este diagramita que tú estás viendo, podemos ver que existen 4 capas, ¿sí? En este caso tenemos la capa que viene siendo programas de aplicación, ¿sí? Tenemos una segunda capa que viene siendo en este caso las utilidades. Tenemos una tercera capa, en este caso que viene siendo el de sistema operativo. Y tenemos en este caso una última capa, ¿sí? Que en este caso viene siendo el hardware del computador, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros, si pensamos desarrollar o trabajar en este mundo de las TI, nosotros nos vamos a estar moviendo, en este caso, en 3 capas principalmente, que viene siendo la de utilidad y la de sistema operativo. En esa capa es donde se están moviendo los programadores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues en este caso, un programador debe de poder entender la arquitectura del sistema operativo para poder estar trabajando con la siguiente capa, que son las utilidades, donde él puede estar creando software o en este caso interactuando con el diferente sistema operativo junto con el software de desarrollo. Y tenemos en este caso un nivel más abajo, en este caso pues ya nos estamos yendo a un nivel más especializado, ¿sí? En este caso pues ahí como dice diseñador de sistemas operativos. Cuando una persona desarrolla un sistema operativo como tal, pues en este caso estamos hablando que comprende muy bien la parte del hardware y el sistema operativo. Recuerda que un hardware no es estático, un hardware es evolutivo. En mi personal experiencia, yo jamás pensé que mi memoria de 256 megabits, que para mí era un espacio grande, por decirlo así, después llegó 1 giga, ¿sí? 1 giga de capacidad, pues en este caso probablemente tú estás moviéndote actualmente con una memoria USB de 32 gigas o si no de 64 para arriba, o estás portando en tu mochila o en tus diferentes almacenamientos de 1 hasta 2 terabytes. O sea, estás en un nivel más alto, ¿sí? Entonces los sistemas operativos deben de poder adecuarse, ¿sí? Para seguir continuamente adaptarse a estos tipos de niveles y en este caso diferentes capas. Pues en este caso tenemos 3 vistas, pues en este caso viene siendo la vista del diseñador de sistemas operativos, tenemos la vista del programador y la vista de usuario final. Muy probablemente todos los que estamos utilizando pues somos un usuario final, ¿sí? ¿Qué quiere decir con un usuario final? Que nosotros estamos directamente no manipulando el hardware, sino estamos utilizando en este caso probablemente si estás con tu celular, ¿sí? O en tu computadora estás manipulando un software, ¿sí? Como tal que ya hace todo el proceso. Entonces tu software, ¿sí? Genera instrucciones o peticiones que pasan directamente al sistema operativo, ¿sí? Y tu sistema operativo transforma esas instrucciones o esas peticiones en secuencias, por decirlo así, de pulsos eléctricos para que el hardware responda como tal. ¿Okay? Bueno, después vamos a ver en este caso algo importante que se puede considerar cuáles son los servicios que debe de contar un sistema operativo de Linux. ¿Okay? Bueno, pues en este caso el primero pues viene muy en pie, que debemos entender que es el desarrollo de programas. ¿Okay? Un sistema operativo debe de poder desarrollar más programas. ¿Okay? Como tal, obviamente, como segundo punto, también debe de poder ejecutar esos programas que se creen directamente en él o que otra persona desarrolle, ¿sí? Y en este caso se pueden ejecutar sobre él. Debe de poder tener acceso y control a los dispositivos de entrada y salida, ¿sí? No sé si tú ya tengas conocimiento, tal vez muy básico,
probablemente en tu preparatoria o secundaria pues te hablaron de los dispositivos de entrada y salida, y si eres nuevo pues yo te lo explico rápidamente. Un dispositivo de entrada y salida, pues en este caso podemos interpretarlo pues como un mouse, ¿sí? Un mouse que está aquí cableado, puede ser directamente el teclado, ¿sí? Puede ser directamente la pantalla que tú estás visualizando. Esos son dispositivos de entrada y salida. Entonces un sistema operativo debe de poder, en este caso, tener acceso y control y manipulación de esos dispositivos de entrada y salida. Bueno, otra cosa que debe tener en cuenta es que debe tener acceso a ficheros, ¿sí? Existen, por decirlo así, 4 funciones básicas dentro de los ficheros, o en este caso los archivos, que nosotros debemos de poder crear, eliminar, ¿sí? Modificarlos, ¿sí? Copiar, mover, y como tal, hacer bastantes cosas. Ahorita ya actualmente se hacen muchas cosas. Eso es lo que debe permitir, en este caso, un sistema operativo, manipulación de ficheros. O en este caso, todas las cosas que vimos: crearlos, eliminarlos, moverlos, copiarlos, en fin. ¿Sí? Debe de tener acceso al sistema. ¿Ok? El sistema operativo debe tener un acceso al sistema para que pueda ser controlado. Y cuando hablamos en este caso de acceso al sistema, estamos hablando de una gestión de usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, como usuario de mi sistema, obviamente, probablemente tú cuando ingresas a tu computadora, tal vez tengas un password, ¿sí? O sea, una contraseña y un nombre de usuario, ¿no? Y dentro de ese nivel, tú puedes tener ciertos niveles como usuario. Por ejemplo, si tú eres un usuario administrador, tienes todos los permisos. Puedes crear, eliminar, crear más cuentas, eliminar archivos, ocultar archivos, etc. Pero dentro de ese control de acceso al sistema, tú debes de poder gestionar usuarios. ¿Qué quiere decir? Puedes crear usuarios limitados, por ejemplo. No sé si has notado que en Windows, ¿sí? Nos vamos a cambiar tantito a Windows, tienes o puedes crear una sesión de usuario de invitado. Y ese usuario invitado pues está limitado. ¿A qué me refiero con que está limitado? Él, por ejemplo, no puede eliminar archivos propios tuyos del equipo. ¿Sí? No puede cambiar configuración tal vez de algún parámetro en específico de algún componente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás creando tú un usuario con un control pues limitado, ¿sí? Después tenemos que debe de poder tener una detección y darte respuesta a tipos de errores, ¿sí? Por ejemplo, algo muy común que te puedes topar en cualquier sistema operativo y probablemente es que el sistema no responde, ¿sí? ¿Por qué no responde? Pues puede haber una saturación en la memoria RAM, tal vez algún proceso se quedó bloqueado, tal vez algún dispositivo de entrada y de salida no responde, ¿sí? Entonces, el sistema debe de tener un control que te permita detectar el error y darte una respuesta a ese error, ¿sí? Por ejemplo, lo más habitual, imaginemos que el mouse, notamos que el mouse pues no responde, el puntero del ratón no responde, entonces, ok, puedes ir de repente más hacerte una alerta que te diga dispositivo USB dejó de reconocerse o hay un fallo en el dispositivo. Eso quiere decir que el sistema operativo debe tener esa capacidad de poderte detectar y dar una respuesta a ese error. Y el último punto pues prácticamente es la facilidad de una actualización. ¿A qué quiere decir esto? Que conforme tú vas desarrollando, ¿sí? Obviamente tú debes de saber que si te estás dedicando a esto, ¿sí? La actualización es constante, ¿sí? Por ejemplo, hoy alguien hizo algo y mañana alguien tomó eso que tú hiciste y lo modificó y lo hizo crecer más y lo hizo crecer más y lo hizo crecer más. Entonces tu sistema debe tener la capacidad para poderse llevar a cabo la actualización. En algunos casos es algo tedioso y tú lo debes de saber si trabajas en Windows como tu servidor. Lamentablemente cuando ves tú estás trabajando muy a gusto, pues vas por un vasito de agua, vas por un refresco y ¿qué es lo que sucede cuando regresas? El sistema operativo está actualizándose. A favor de no apagar el equipo. ¿Y qué sucede? Pues que tienes que esperarte tus 10, 15, 20 minutos a que termine la actualización. En Linux es muy parecido, pero hay varios truquitos que vamos a ver más adelante cómo nosotros podemos agilizar ese proceso de actualización. Inclusive es un poquito más fácil, por decirlo así. Y pues vamos a ver cómo se puede tipear y ejecutar línea de comandos. ¿Ok? Bueno, lo prometido es deuda. Este es el último video con respecto a teoría. Espero que no te hayas aburrido ni que te hayas desmotivado. Pero a partir del siguiente prometo que ya vamos a tener una actualización y ahora sí ya vamos a empezar a trabajar.
¿Ok? Bueno, te recuerdo, mi nombre es Federico Aparicio Sánchez, soy docente de la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Espero que estés bien, me despido y nos vemos en el siguiente video.